Pymes, Perú. Bueno, de hecho, el indicador que ha dado el ingeniero Ricardo Sevilla en cuanto al consumo per cápita de maíz de los años 1950 al 2014 hay una gran diferencia marcada, ¿no? De 30 kilos per cápita por peruano, hoy es un promedio de 10. Es decir, ya la gente no come cancha, no come mote, o muy poco en todo caso, ¿no? Prefieren el pan francés que lo venden en la bodega o en la panadería de la esquina. Y usted sabe qué componentes tiene el pan francés. Primero, si estará higiénicamente bien preparado, el factor número 1. Factor número 2, muchas veces termina afectando las encías porque algunos de estos panes son duros y en lugar de ayudar a alimentar termina afectando a la salud, ¿no es cierto? Número 3, váyaselo a saber si usan o no el bromato y los insumos para preparar el pan. Yo recomiendo, si es posible, consumir pan integral, pan que sea saludable. No hay necesidad de comer 3 panes, puedes consumir 3 panes y no se alimenta. Puede que consuma un pan y se alimente, pero puede que deje de consumir un pan y coma un poco de cancha o de mote o de choclo y tenga una mejor alimentación sus hijos o usted mismo. Bueno, en fin, lo dejamos a criterios. Estamos en una sociedad del facilismo. Toma 2 soles, 5 soles y anda, compra la bolsa de pan, ¿no? Y pan con mantequilla, y de esta manera chatarra, ¿no es cierto? Porque claro, el resto da un poco más de trabajo, pues. En fin, queremos salud, queremos ahorrar dinero, entonces alimentémonos sano. En el marco del desarrollo de este Festival de la Agrobiodiversidad que se desarrolla aquí en la capital de Lima, nos encontramos con el ingeniero Ricardo Sevilla, profesor de la Universidad Agraria, especialista en el tema del maíz. En realidad estamos en un espacio donde podemos observar variedad de maíz. ¿Quién mejor para explicarnos que el experto? Ingeniero, bienvenido al programa y de hecho contentos de poder conversar con usted este tema del maíz. Muy bien, gracias. Yo también estoy, por supuesto, muy interesado porque acá se ha juntado en un espacio relativamente pequeño una historia de hace 7000 años y cómo es que se ha originado el maíz en el Perú, cómo ha evolucionado hasta llegar a tener una tremenda biodiversidad, que es una riqueza de todos los peruanos que tenemos que conservar. 7000 años. En el tiempo se ha ido investigando y analizando variedades de maíz y las propiedades. Sí, efectivamente, originalmente fueron relativamente pocas razas, como lo describieron arqueólogos de esa época, por ejemplo, Duccio Bonavía, el finado Duccio Bonavía, describieron que habían relativamente muy pocas razas, quiere decir que había muy poca diversidad en esa época, pero progresivamente fue desarrollándose. Ya tenemos evidencias de que, por ejemplo, el maíz blanco del Cusco, ya hay evidencia de eso en algunos huacos mochicas, hasta en algunos restos encontrados. La mazorca, como la encontramos ahora, que ya tendrá pues unos 200 años de antigüedad, mucho más desarrollada, pero todo, así como eso, han desarrollado muchas otras razas. ¿Cuántas variedades aproximadamente en el Perú se puede hablar de cuántas variedades de maíz? Miles de variedades, pero para poder cuantificar bien las cosas los hemos agrupado en razas. Ajá. Hay 50 razas, aproximadamente 50 razas. Continuamente estamos estudiando eso, hay evidencias que se están perdiendo, hay que tener mucho cuidado que no se pierdan porque la riqueza del Perú está en la diversidad. Ahora, algunas de estas razas a la cual usted lo señala, por ejemplo el maíz morado, investigado por científicos en el Japón y en algunas otras universidades, han considerado que además de ser un producto para alimento, es un producto también un componente para productos de medicinas. Efectivamente, el maíz morado tiene excelentes cualidades porque tiene antocianina. La antocianina es un antioxidante. En el Japón han encontrado que el extracto del maíz morado era muy bueno para controlar el cáncer de colon. Y eso es una cosa que han habido médicos investigadores de Japón y están publicados. Indudable que eso es así. El problema que tenemos es cómo hacemos que llegue un maíz morado de calidad y de cierta homogeneidad en la calidad del
tinte. Por ejemplo, en algunos mercados de los Estados Unidos, para hablar más específico, tiene demanda o la dificultad es la proveeduría, es decir, encontrar agricultores en el Perú que puedan abastecer esta demanda no es muy fácil. Este es un reto que el Perú tiene que resolver. Por un lado, hay una demanda clara. La producción no es suficiente como para responder esa demanda. Tenemos, menos mal, así como tenemos riqueza biológica, también tenemos una riqueza ecológica que es también extraordinaria. Entonces lo que tenemos que hacer es compatibilizar ambas, la riqueza biológica con la ecológica. Podemos en algún momento sacar el maíz chulpi del Cusco, en otro momento, un poco antes, de repente podemos sacarlo de Andahuaylas, antes de algunas zonas de Ayacucho y así sucesivamente, y podemos tener maíz chulpi fresco, porque el maíz que se utiliza para eso, para cancha, tiene que ser fresco. Si usted no tiene un maíz fresco, cuando lo cocina, lo tuesta para hacer cancha, no le va a dar bien, pues la ventaja que tiene la cancha peruana, como ningún otro país, es que es suave. Lo transforman en harinas para hacer arepas, en Colombia y Venezuela, para hacer tortillas en Centroamérica, en México, etcétera. Hablando de consumo, de hecho yo vengo de una comunidad campesina, he crecido comiendo mi mote muy temprano. En mi desayuno no me daban pan, me daban primero mi mote, sí, o mi cancha. Pero han ido cambiando los tiempos. ¿Cómo está el consumo en el Perú del maíz? A ver, desgraciadamente el consumo per cápita ha disminuido desde aproximadamente 30 kilos por persona por año en los años 1950 hasta actualmente, que es 10 kilos por persona por año. O sea, hay una disminución tremenda. ¿Por qué? Porque ahora la gente vive en las ciudades, ya no vive en el campo. Entonces lo que tenemos que hacer, y la calidad está en el consumo preciso después de la cosecha, que se puede guardar pero con técnicas especiales. Bueno, yo recuerdo en algunas comunidades en Cajamarca, por ejemplo, se guardaba con la panca, y, o sea, no sacando la mazorca de la panca, a efecto de que esté protegido y dure 6, 7 meses. ¿Esa es una de las técnicas que se puede recomendar? Exactamente, no solamente es eso, sino también se está un poco más húmedo, y entonces va secando progresivamente. Cuando ya secó después de un mes, por ejemplo, entonces ya lo tiene usted para vender. Porque si no, tiene que secarlo, y mejor es secarlo en panca. Sí, eso es una de las técnicas. Ahora, de hecho, hay otro tipo de maíz, que es el maíz, digamos, para el alimento en el sector gallina, pollos, para el consumo de animales. Efectivamente, ese es el maíz amarillo duro, que es el principal cultivo del país, digamos, el maíz amarillo duro que se siembra en la costa y en la selva. Eso no se en las sierras se siembra muy poco, pero casi no se usa eso. Y tiene una razón por la que no se use. El maíz amarillo duro en la chacra vale 80 centavos kilo, más o menos, aproximadamente, hay algunas variaciones. Pero el maíz amiláceo puede ser desde 2 soles, el San Jerónimo, el Cusco 3 soles, el Chulpi 4 soles. El maíz amiláceo en general vale más en chacra que en el commodity, que es el maíz amarillo duro. El comportamiento entre el Estado y agricultor para impulsar la producción del maíz. ¿Estamos con la flecha hacia arriba o estamos descendiendo? Yo creo que hay muchas oportunidades para mejorar estas cosas. Se puede hacer, hay tecnología, por lo pronto en la sierra hay tecnología. Existe tecnología para aumentar la producción sin necesidad de aumentar los costos de producción, y que ya es bastante bueno. O sea que hay muchas oportunidades ahí. En el caso del maíz amarillo duro también, pero ahí los agricultores tienden a utilizar muchos insumos y por lo tanto elevan los costos de producción. Nos referimos a insumos químicos. Nos referimos a insumos químicos y por lo tanto aumentan los costos de producción, y también hay más costos con la utilización del agua, que el agua tiene que aplicarse en el momento preciso. Si no se aplica el agua en el momento preciso, en el maíz, en la época de floración, por ejemplo, disminuye la productividad casi en la mitad.
Entonces, para eso el agricultor tiene que tener el agua a la disponibilidad y la infraestructura. Para hacer eso ya tiene un costo y está resultando siendo más caro, pero hay muy buen apoyo de parte del Minagri, el Ministerio de Agricultura y Riego, para apoyar iniciativas de parte de los agricultores, y hay proyectos especiales que están colaborando en ese sentido. Tenemos más hectáreas en producción de maíz. Sí, en el Perú ya está llegando a más o menos el 40% de su área de agricultura siendo irrigado con buena infraestructura de agua, ¿no? No todo riego tecnificado, pero infraestructura de agua. De acuerdo. Sí. Un mensaje a los agricultores. Sí, no, el mensaje es que tienen que cuidar mucho la calidad. Ustedes se esfuerzan muchísimo para tener la calidad, pero de repente cae en manos que no son las manos mejor para hacer estas cosas, y a veces lo mezclan y todo lo demás, pues sobre todo con la semilla. Cuiden muchísimo que la semilla tiene que tener la calidad genética, porque la semilla es la base de sus cultivos. Ha sido las declaraciones del ingeniero Ricardo Sevilla compartiendo con nosotros aquí en este recinto denominado Museo del Maíz, donde hay una variedad obviamente de razas que nos ha señalado el ingeniero, y nosotros seguiremos dando cuenta, y ciertamente los agricultores tienen que asociarse, pero tienen que capacitarse para poder dar un buen manejo. Pymes Perú.